Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio oficial de Carbón a Diamante Podcast. De verdad que les agradezco mucho por estar acá, por venir a ver. Estoy demasiado feliz de empezar este proyecto, estoy muy feliz porque es un proyecto que llevo esperando mucho tiempo, literalmente, o sea, años. Lleva como dándose este sueño en mi mente, en mi corazón y no se habían dado las cosas, pero Dios es bueno y sus tiempos son perfectos, así que aquí estamos haciéndolo realidad, pero al mismo tiempo estoy muy nerviosa porque nunca había hecho un podcast, nunca había hecho esto, hablar a una cámara, compartir sobre este tipo de temas, pero la verdad, aunque jamás lo imaginé, me hace mucha ilusión saber que era necesario. En primer lugar, sentía esta necesidad muy fuerte en mi corazón de hablarlo, de contarlo, em, y de verdad espero que pueda ser respuesta para alguna persona, como en su momento escuchar a alguien hablar de estos temas fue respuesta para mi vida. Atravesé un momento muy fuerte respecto a la salud mental, sobre todo en la ansiedad, y de ahí nace toda esta idea de hablar, de poder sanar a través de la vulnerabilidad, de compartir con otros lo que te ha pasado, de compartir con otros tus heridas, cómo te has roto, pero también compartir cómo Dios te ha sanado y cómo te has podido levantar aún de las dificultades más difíciles que cada quien haya podido atravesar. Entonces, pues nada, gracias por estar acá. Y pues entrando un poquito en materia, toda esta, no, ameritaba tanto hablar de esto que un solo episodio no era suficiente, sino que era necesario hacer toda una temporada. De verdad sentía que en 45 minutos no iba a poder contar todo lo que quería. Así que decidimos hacer una temporada relacionada a la salud mental, compartiendo testimonios, obviamente empezando desde mi testimonio. Quiero poder abrir mi corazón para poder compartirles cómo fue esta experiencia, qué tanto fondo toqué, qué tan duro la pasé, por si de pronto alguien se siente identificado. Y asimismo, también contarles cómo he podido salir de allí, cómo he podido pasar al otro lado, que ha sido como pasito a pasito, peldaño por peldaño, pero pues al final sí se puede salir y pasar al otro lado. Entonces, pues nada, voy a contarles mi historia em, con la ansiedad. Siento que la ansiedad en esta temporada y en esta generación nos ha tocado demasiado duro. Creo que es la temporada donde más casos de ansiedad, donde más personas tienen algún tipo de problema con su salud mental, con su salud emocional, cualquier tipo de enfermedad mental, no solo ansiedad, depresión, bueno, todos estos cambios que podemos experimentar. Así que, así como se están creando cada vez más espacios para hablar de eso, había que unirnos a esta causa. Entonces, bueno, esta es mi historia, se las voy a compartir y bueno. Mi proceso con la ansiedad comenzó hace aproximadamente 3 años, largos más o menos. Creo que fue en el 2022 donde empezó esto. Y como casi todos los casos que existen, surgió desde un detonante, ¿sí? Siempre hay un detonante que como que llega en un momento y saca todo lo que llevamos por tiempo acumulando. Si bien no creo que en mi caso este detonante haya sido la razón principal, eh, siento que funcionó para abrir como ser la gota que rebosa la copa. Y en mi caso se dio a través de una relación sentimental tóxica, y siento que esto me llevó como a explotar y a que yo pudiera darme cuenta y empezar a mirar hacia adentro y ver todas las cosas que estaban realmente quebradas en mi interior. Entonces, em, esto comienza con, a ver, vengo en esta dinámica de una relación tóxica, peleas, gritos, bueno, un montón de situaciones demasiado incómodas en esa temporada. Y empiezo
a somatizar todas esas emociones en mi cuerpo. Creo que es la primera vez en mi vida que yo empiezo a somatizar, que yo empiezo a darme cuenta cómo todas estas emociones tienen cambios en mi cuerpo tan impresionantes. Me acuerdo que después de como que unas discusiones muy fuertes y mucho estrés, yo caigo como en cama, literalmente. Me siento débil, me siento mal, me empiezo a poner como súper mal y me acuerdo que voy y me inyecto, mi cuerpo reacciona súper mal a todo esto, quedé inconsciente como en el baño, las manos se me empiezan a torcer, empiezo a perder el control de como de mis manos. em, Vomité, bueno, fue horrible, o sea, fue una experiencia horrible. Obviamente yo no entendía mucho qué estaba pasando, como que uno le trata como de echar la culpa a muchas cosas, pero no había entendido que era una somatización de todo lo que estaba viviendo en ese momento en mi vida. Pasa un poquito más el tiempo y me acuerdo que cuando hago como un viaje era la celebración de mis cumpleaños, así que se me ocurre como, ay, quiero ir a desconectarme. Entonces hice un viaje a Cartagena. Entonces cuando yo me fui, también viajé con esta persona, con esta relación que tenía en ese momento. Entonces como que lo que yo creía que iba a ser súper mágico, súper lindo, se tornó como en algo muy oscuro, mucho drama, lo mismo, ¿no? Es como una constante, porque eso pasa cuando estás en una relación tóxica. Entonces es como un drama que todo el tiempo está ahí andando. Entonces me acuerdo que yo estaba tratando de pasar una buena experiencia y igual todo se torna muy oscuro. Yo sentía que no podía disfrutar realmente como lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Me empecé a sentir rara, sentía como que respirar era mucho más difícil, como que el aire se hacía mucho más denso, pero yo no entendía realmente qué estaba pasando, ¿no? Yo relacionaba todo esto como no, es el clima, el calor, y empecé a tener como estas experiencias. Me acuerdo que la madrugada de mi cumpleaños, exactamente, o sea, la noche anterior, muy tarde, estaba viendo como una película así, estaba como en la casa de unos amigos, de unos familiares, y entonces, literalmente de la nada, empiezo a sentir como náuseas, empiezo a entrar en una desesperación que yo no comprendía, empecé a sentir que me desmayaba, que me iba, o sea, como que no, perdí el norte. Y cuando a mí me pasa algo así que pierdo el control de mi cuerpo, como que me angustió el triple. Entonces me acuerdo que pedí ayuda pues las personas me trataron de auxiliar, pero literal yo sentía que me iba a morir. Entonces me llevan como a lo más cerca que había era como un centro médico de traumatología, o sea, ni siquiera era como un centro médico oficial, sino algo así. Entonces como que no atendían estos casos, pero era lo que más tenía como a la mano. Me acuerdo que llego al lugar sintiéndome terrible, pero no entendía qué tenía realmente. Pido ayuda, me hacen un par de preguntas, al final solo me canalizan y me dicen que tengo que esperar 2 horas a ver qué. Pero me acuerdo que con las personas que iba, como que les decían, ella no tiene nada, ella está fingiendo, como que no tiene nada. Cuando yo escucho eso, obviamente me angustié muchísimo porque yo decía, yo no estoy loca, o sea, yo me estoy sintiendo mal, quiero ayuda y no me la están dando. Luego entendí que en ese momento tuve mi primer ataque de pánico que reaccionó de esa manera. Al rato ya como que me había estabilizado y dije como no, pues me voy a la casa, aquí no me van a dar nada que me sirva. Entonces, total, así fue como esa primera experiencia horrible, nunca había tenido un ataque de pánico, nunca había experimentado eso. Luego vuelvo a Bogotá y como a las 3 semanas más o menos, yo creo, siento que ya es como el momento que fue como el más fuerte que recuerdo en ese sentido. Em, estaba compartiendo con unos amigos y luego sentí la necesidad muy fuerte de volver a mi casa. O sea, era como que me empecé a sentir tan incómoda, me empecé a sentir como con ganas de huir, de escapar, no entendía de qué. Entró en mi corazón como una sensación de desesperanza tan grande que habitaba todo mi ser
y yo no entendía. Entonces mi lugar seguro es como mi habitación. Entonces yo solamente sentía la necesidad que quería venir a mi casa, subir a mi habitación, orar, como estar sola. Y entonces corrí literalmente, me despedí de todo el mundo, corrí, me encerré en mi habitación y como que empecé a tratar de buscar calma, pero lo que encontré es que al contrario empecé a encontrar caos, pero era un caos descomunal que habitaba literalmente en mi mente. O sea, era como que cerraba los ojos, pero no podía ver un solo rayo de luz. O sea, era oscuridad, eran como voces gritando, era una desesperanza profunda, era horrible. Entonces es la primera vez que empiezo a experimentar lo que es la taquicardia, mi corazón empieza a acelerarse, empiezo así como, ¿qué está pasándome? No puedo respirar. Y me acuerdo mucho que uno de los síntomas más feos que luego entendí, pero es cuando quieres como huir de ti mismo. No sé cómo explicarlo, quizás los que lo han vivido lo entienden, pero como que quieres huir de ti mismo, entonces ¿cómo huyes de ti? Es imposible, ¿no? Pero te da esta sensación de querer salir a correr. Es como involuntario, entonces me dio esta sensación, me acuerdo que salí a correr por mi casa, bajé, le pedí ayuda a mi papá, le dije cómo me siento súper mal, no sé qué me pasa, tenía muchas náuseas, debilidad, lo mismo. Empecé como otra vez con ese ataque de pánico que no entendía muy bien por qué lo estaba sintiendo. Me acuerdo que él me dice como no, trata de descansar, cierra los ojos, tranquila, todo va a estar bien. Y de verdad me obligó a dormir porque ya era muy tarde, entonces como que cierro los ojos y yo solo quería dormir porque para mí dormir en medio de la ansiedad era como tu lugar más seguro, tu escapatoria, dormir. Entonces como que me obligué a dormir, pero lo mismo, empezó como una guerra en mi cabeza de pensamientos así que se cruzaban y era como, ¿cómo huyo de esto? O sea, era como si no pudiera apagar mi mente. Pero lo que les digo era caótico, era caos, caos, oscuridad, oscuridad, oscuridad y mucha incertidumbre, preocupación. Y fue tanta que eso mismo me despierta y lo mismo me genera un malestar de náuseas, bueno, de todo. Otra vez lo mismo, vuelvo y estallo, siento que me voy a morir, siento que me voy a morir, pido ayuda, le digo a un papá como necesito ir al hospital, ya me estoy muriendo, me está dando algo, ayúdame, era lo que más le gritaba. Y me acuerdo que fuimos a urgencias, tuve que esperar muchísimo tiempo y fue de verdad horrible, o sea, esperar en medio de una crisis de esas es agobiante. El hecho es que me atienden claramente. Todo esto está pasando y yo no tengo idea qué es. Yo nunca había, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza el tema de ansiedad o algo así. Entonces, me acuerdo que me hacen un montón de exámenes de sangre, del corazón, de todo. Empezaron así. Y todo salía aparentemente bien, aparentemente estable, pero yo me estaba sintiendo morir, o sea, horrible que yo no entendía. Y me acuerdo que los médicos como que ya agotaron todas las opciones y me miran y me dicen, no tienes nada. Para mí eso fue como, no, 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 o estoy loca o qué está pasando, pero es que me estoy sintiendo fatal. Y me acuerdo que llorando le digo al médico, por favor, le ruego que no me deje ir a mi casa así. Dígame algo, o sea, dígame qué tengo, pero me siento horrible. Entonces me acuerdo que salen, tienen como unas conversaciones unos doctores y entran después y me dicen, ok, ¿has presentado algún tipo de estrés en el último tiempo? ¿Has tenido discusiones? ¿Tienes pareja? ¿Peleas? ¿No peleas? Y como que me empezaron a hacer preguntas de este tipo. Y yo en mis respuestas era como, sí, sí, o sea, yo sabía que habíamos peleado, pero yo había durado tanto tiempo en este circuito tóxico que había muchas cosas que yo también ya había normalizado. Entonces yo decía, pues peleas de pareja, normal, las cosas que siempre pasan, pero no había entendido la dimensión de lo que eso había repercutido, se dice así, bueno, en mi vida. Entonces era como, no, sí, pero normal, o sea, nada grave. Y ellos, no, pero te hace estrés. Y yo, sí, pero no, o sea, normal.
Entonces como que ellos hicieron su análisis y me acuerdo que bueno, ya luego empezaron a hacerme la orden clínica y todo este tema, el historial. Y cuando ellos están escribiendo, dice como está presentando un cuadro de ansiedad eh, fuerte, no sé qué, todo esto. La remitimos a psicología, remitida a psiquiatría y todo esto. Cuando este doctor dice eso, para mí fue como, literalmente a mí el mundo se me desboronó, así como, claro, primero por la ignorancia, no sabía nada sobre este tema, no sabía nada sobre las emociones, no sabía nada sobre la mente, pero para mí era como que lo primero que se derrumbó fue este concepto de soy hija de Dios, yo creo en Dios, me considero una persona muy consciente a nivel de pensamiento, como que está en constante observación, o sea, yo sentía que eso como que iba a mantenerme muy firme. Y claro, cuando me dicen eso, para mí no tenía sentido. Yo decía, yo no puedo creer que sea a mí la que me estén diciendo esto. Yo no puedo creer que yo tenga que ir a psiquiatría, psicología. O sea, yo. Entonces fue un golpe de realidad muy fuerte. Llego a mi casa desconsolada porque al final fue como, ya tienes que ir al psicólogo. Claro, también en ese momento, todo este tema de la salud, la EPS, trato de buscar y gestionar citas y estábamos en ese momento, yo creo que ahorita ha cambiado el sistema, pero en ese momento estaba encontrando citas a 6 meses, a 5 meses y era una urgencia que yo tenía ya, o sea, yo decía, necesito una solución hoy, porque es que en serio me siento horrible. No la encontré, entonces obviamente me desesperé, me desilusioné y empieza como esta búsqueda por redes, como que empiezo a buscar información, una respuesta, algo que me dijeran como una salida, sobre todo porque yo decía, ok, esto es un mal rato, esto ya va a pasar. Seguro si tomo una pasta, ya, seguro si no entendía y no tenía la más mínima conciencia de todos los ajustes internos que venían y que debía hacer para. Entonces me empezó a desesperar y empieza esta búsqueda. Me acuerdo muchísimo que cuando me meto a buscar información al respecto, literalmente no había, o sea, había un par de videos, no como ahorita que tú pones salud mental y tienes un montón de contenido para escuchar. No sé si era mi algoritmo, no sé si era la época, no sé, pero en ese momento cuando yo busqué no encontré respuestas. Habían como 3 videos como importantes, relevantes. Y me meto y eran tan tristes y tan desesperanzadores. Me acuerdo que decía uno como, bueno, si tienes ansiedad, ya es algo que vas a tener de por vida, acostúmbrate, tienes que es como aprender a lidiarlo, pero, o sea, como que decía, ya no tienes futuro, estás mal. Claro, para mí leer eso fue como, ¿qué? O sea, esto que me está consumiendo por dentro, que no entiendo y que me siento horrible, lo va a sentir el resto de mi vida. Claro, no entendía. Em, y seguí buscando horrible, horrible, hasta que llegué, me acuerdo mucho a un video de una señora. Y ella empezó a dar su testimonio y era un tema, ella estaba viviendo como un trastorno de bipolaridad, algo así fuertísimo, o sea, que tenía pensamientos hasta como de atentar con la vida de sus hijos y cosas muy fuertes. Pero ella hablaba de cómo había salido de eso y que lo había logrado y todo eso. Entonces, cuando yo la escuché a ella, para mí fue como un rayito de esperanza, como, no, Tacho, esperen, sí se puede. Ahora, bueno, sí se puede, pero el tema era cómo. O sea, ¿cómo voy a hacer que todo esto suceda? Entonces, em, bueno, empieza toda esta búsqueda de como una solución, una esperanza, pero realmente fue un camino que fue demasiado largo y que empecé a experimentar cosas tanto físicas como emocionales que yo nunca, nunca, nunca había experimentado. O sea, por ejemplo, síntomas físicos, voy a decir un par de cosas porque luego conocí gente y he tenido amigos que me han dicho síntomas que les ha dado con la ansiedad, que en unos coincidimos y en otros no coincidimos y también me di cuenta que la ansiedad despierta síntomas totalmente diferentes y que todos tenemos reacciones diferentes a nivel físico a raíz de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, cosas físicas que a mí me daban,
hormigueo en la cabeza, desde la coronilla, y hormigueo como en todas las manos, y se me dormían las manos, literalmente, quedan así como medio inmóviles. Eh, Obviamente la contractura de la espalda, sí, pero era como un mico que se me subía horrible. Empecé a tener náuseas, pero eran unas náuseas que nunca me hicieron como tal vomitar, o sea, se quedaba siempre náuseas, 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 pero hagan de cuenta que eran un nivel muy fuerte y que no se iban. O sea, yo duré más de un año con náuseas todos los días. O sea, porque luego les cuento cuánto duró todo este proceso caótico, pero eran unas náuseas que yo literalmente abría los ojos, me despertaba y ya las tenía. O sea, no era como que cuando entraba en el momento de la ansiedad o del ataque de pánico, no, eran náuseas todo el tiempo, por ende tenía falta de apetito, no me entraba la comida, o sea, podía tener hambre, pero no podía tragar, se hacía muy difícil. Debilidad corporal, un montón, o sea, me puse débil corporalmente, no me quería obviamente levantar de la cama porque no tenía fuerzas, no tenía absolutamente nada de fuerzas. Eh, a veces el desaliento era tan grande, eso sí era como por momentos cuando me entraba como una crisis más fuerte. Era tan fuerte el este que no tenía ni siquiera la fuerza para pronunciar palabra. O sea, hablar era casi que imposible, era súper difícil. Hubo más cosas. Ah, bueno, hubo como reacciones que tenía, que por ejemplo, habían cosas que me detonaban el triple de náuseas. Entonces, por ejemplo, la luz, como he escuchado como, a mí nunca me ha dado migraña, pero he escuchado a la gente que le da migraña, como que no puede ver la luz o cosas así. Entonces, no podía a veces ver la luz, prender la luz, o sea, era todo un tema con la luz. Em, y ver el celular, coger el celular, literalmente me daban náuseas. Habían canciones que escuchaba que me daban más náuseas. O sea, todo era un detonante, todo, todo, todo. Entonces, eso como en síntomas físicos, pero siento que en temas como emocionales y mentales, síntomas, también fue como horrible porque al final siento que eso era lo verdaderamente traumático. O sea, siento que ahí es la guerra y es en la mente. Entonces, temas como es una conversación interna constante, o sea, tu mente no se apaga, está todo el tiempo hablando, estás escuchando como todo el tiempo unas voces que son demasiado negativas, todo el tiempo es un tema muy catastrófico en la cabeza, pero que es una constante, ¿sabes? Es como que, no sé, el cortisol está aquí y es como si nunca se apagara, o sea, es como que se quedó trabado y no funciona como una persona normal que tarda cierto tiempo en bajar, sino que el cortisol, haz de cuenta que es como un timbre que se queda pegado y se queda ahí. Y hubo un síntoma que fue como el que más odié y que no se lo deseaba a nadie y es el que más pánico me daba sentirlo, que no sabía cómo llamarle y una vez leyendo como síntomas de la ansiedad encontré este nombre que siento que lo describía perfectamente y era la despersonificación. Cuando yo leí eso, yo dije, eso es lo que a mí me pasa. Entonces la despersonificación es como que tú estás presente, pero no estás. Yo lo siento como si literalmente te sacaran de tu cuerpo y se siente irreal tu realidad. ¿Sí me entienden? O sea, es como si tú estuvieras viendo pasar la película de tu vida, pero tú no estás como dentro. O sea, de verdad, es así de horrible y de raro que suena, así de horrible se siente. Es literalmente eso. Entonces, claro, cuando tú pierdes el control de ti y de la sensación de estar vivo, de la realidad, pues eso te genera más ansiedad. Entonces, es horrible porque tienes ansiedad, tienes el síntoma, ese síntoma te genera más ansiedad y entonces se vuelve casi que imposible bajar, o sea, ¿cómo logro calmarme dentro de todo eso? Entonces, fue muy caótico y tan solo lo recuerdo y me da como que yo digo, quisiera que alguien lo entendiera, porque también es eso, o sea, entendí que las personas que no lo han vivido es muy difícil que logren comprender lo feo
de esto, o sea, el proceso tan feo. Entonces, me sentí como muy incomprendida y también al no escuchar que alguien más lo tuviera y al no hablar, pues sentía que era como algo que no debía hablarse, o sea, algo que no debía, o sea, que no era importante, porque mi confrontación más grande fue entender que era como hay gente que está pasando la peor en un hospital. O sea, hay gente que está muriendo en un hospital. Esas personas sí son importantes. Pero yo decía, ¿qué tiene de importante lo que me está pasando a mí? Pero luego decía, pero es que también siento que me estoy muriendo, solo que estoy en mi habitación y solo que aparentemente como que por fuera pues me veo bien, no tengo como una enfermedad como visible, palpable. Entonces yo decía, no es importante, es una bobada, es una bobada, es una bobada. Y así me quedé un montón de tiempo, como es una bobada, es una bobada, es una bobada. Y hablar me daba mucho temor. Hablar me daba mucho temor porque también sentía que sí hablaba y a amigos o personas aún de autoridad o líderes aún de la iglesia o cosas así, era como me sentía menos espiritual, sentía que la gente pensaba que había perdido la cordura, como que y como que yo no quería dejar caer como claro, era parte de orgullo diciendo, no, tú eres una persona muy consciente, muy sabia, muy no sé qué. Y yo decía, pero es que me siento todo lo contrario. Qué vergüenza que conozcan esta parte mía, qué vergüenza que conozcan esta humanidad tan frágil, que ni siquiera, claro, que ni siquiera entiendo por qué está pasando, que eso era lo otro. Como la aceptación, siento que es fundamental en este proceso porque si no hay aceptación, no tienes un inicio, no sabes, no puedes empezar a realmente ejecutar como un cambio. Entonces el proceso de aceptación es muy importante. Primero el de conocimiento. Hay una frase que me gusta que dice como, ¿cómo es? Como que, bueno, algo así, como que el conocimiento alivia. O sea, es como todo, tú te duele algo, pero si tú sabes por qué te está doliendo, bueno, alivia saber y me da la esperanza de entender que si me pongo una curita en esta cortada, se va a cerrar y va a sanar. Tengo la esperanza de saber que esta inyección me va a ayudar para el dolor que siento que es esto. Claro, cuando tú identificas primero que lo que estás viviendo, que esos momentos incómodos, que esos momentos de estrés, que eso que te hace detonar, que tú entiendes, ok, tengo ansiedad o es un ataque de pánico o estoy entrando en un cuadro depresivo o ansioso o no me quiero parar de mi cama porque será o porque postergo todo o porque estoy tan irritable ante las personas porque respondo feo, porque cuando tú empiezas a identificar el porqué de ese problema, claro, es conocimiento y alivia porque ya tienes una fase de inicio. Entonces, luego siento que viene el proceso de aceptación, que creo que es el más duro, que creo que es el más duro y creo que es el que nos da directo en el ego también, eh, porque es muy difícil reconocer, porque es muy difícil aceptar que no te las sabes todas. Y no solo que no te las sabes todas, sino que has creado, claro, porque al final la ansiedad, depresión o cual estrés, bueno, cualquier cosa que se genere en tu mente al final es el resultado de tus ideas que has venido construyendo, tus creencias que llevas años construyendo. Entonces, encontrarte con una realidad y entender que todo lo que construiste en tu mente, no todo, pero que gran parte de cosas quizás no están bien, o quizás no eran de tal manera, o quizás tienes que desarmarte un poco para volver a armarte, o desaprender para volver a reorganizar tu mente, tu vida, tus emociones, entender que aceptaste cosas en tu vida que no merecías aceptar o todo este tema cuando ya empiezas a hacer esa introspección como de tu niño interior, de tus heridas, de tus traumas y muchas cosas que obviamos y que no queremos confrontar, que son realmente fundamentales para sanar. Entonces, por eso siento que es súper importante el proceso de aceptación y sobre todo también porque creemos y queremos que todo sea rápido, que todo debe ser rápido. Y spoiler, ningún tema de sanidad interior, mental,
es rápido. O sea, porque tú no puedes pretender en una semana, en una terapia, en una consulta, sanar cosas que llevas 25 años, 28 años, 30 años aceptando en tu vida y tomándolo como una creencia. Entonces, me acuerdo mucho que yo fui a la primera consulta psicológica que yo fui, era un tema como de que me decían, eh, bueno, me fui un poquito de mi historia, pero luego cuando ya yo reconocí, entendí, obviamente en medio del proceso estaba tan mal, pero entendí que tenía que soltar, por ejemplo, esta relación tóxica de mi vida, tenía que salir, entonces la removita y empieza este proceso de sanidad. Y yo, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué me está detonando esto? Y entender que desde mi infancia como un tema de merecimiento, de no sentir que merezco esto, no sentir que merezco que me pasen cosas buenas, esto empezó a crear unas creencias limitantes en mí que me hacía sentir que no era suficiente para tal cosa, o que por ejemplo a mí no me podía pasar esto bueno, esto aquello, entonces literal, empezó a crecer tanto que todo el resumen de todo fue como que me iba a morir. O sea, yo decía, si yo salgo me voy a morir. Si voy a este lugar que quiero ir, me van a atracar y me van a matar. Si salgo a la calle, si viajo, el avión se va a caer y me va a morir. Sí. O sea, todo empezó de verdad a volverse una creencia en que yo sentía que me iba a morir. Y suena muy chistoso, pero cuando tú empiezas a vivir esclavo de esos pensamientos, que hoy conocemos todo este tema, los pensamientos intrusivos, catastróficos, que hay que empezarlos a manejar, porque lo que me di cuenta es que fueron años tras años donde claro, al no entenderlo, no lo gestioné, los acepté y los volví una verdad. O sea, así como yo podía decir, como hoy puedo decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios con convicción de mi creencia, al mismo tiempo, y es súper loco, yo tenía la creencia de que yo iba a morir en alguna de estas cosas que me pasaran en la vida. Entonces se vuelve una creencia y me acuerdo que cuando voy a la primera consulta, yo le cuento todo esto que me está atacando la mente y ella me dice, literalmente, estás viva de milagro, porque aquello que tú crees lo creas y o sea, te va a suceder si tú sigues teniendo esa mentalidad. Y entonces ahorita creo, hay muchos movimientos ahorita tomándolo a favor de, ¿no? Como que no, si cree que puedes, decláralo, confiésalo, porque al final sí, tus palabras tienen poder, tú lo atraes, tú lo creas, pero omitimos la parte oscura de esto, de que hay muchas cosas que no hemos gestionado bien, que al final están atrayendo cosas incorrectas a nuestra vida y que nos están atando, porque es que al final yo me sentía como cautiva, presa, era horrible. Entonces, bueno, como ya aterrizando el asunto, cuando lo reconocí, lo pude empezar a atacar y empezar como a remover estos pensamientos incorrectos, pues no va a pasar de un día para el otro. O sea, tiene su tiempo, tiene sus herramientas, tiene su proceso. Entonces, en el caso de mi historia, yo solo fui a esa terapia con una psicóloga una sola vez en todo el proceso caótico. Por diferentes razones, en ese momento una consulta era sumamente cara, yo no tenía los recursos para ir consulta tras consulta, en la EPS no me atendían, entonces yo quedé como a la deriva, por así decirlo, y al final mi único recurso pues fue Dios. Entonces empiezo a tener este proceso de sanidad con Él, empiezo a tener un encuentro con Él, empiezo a conocerlo de verdad, empiezo a entender realmente la psicología como a la luz de la palabra, que era algo que yo jamás había volteado a mirar. O sea, como que uno siente que Dios no está pensando en cómo te sientes, Dios no está pensando en qué piensas, como que Dios no está en eso, como que Dios está en los asuntos importantes. Y no me había dado cuenta qué tan importante era mi mente. Entonces empiezo todo este proceso y puedo decir que a mí, pues Dios me ayudó a pasar. Dios me dio herramientas. Es impresionante cómo encontramos herramientas en la Biblia que nos ayudan a superar esto. Y conté también con unos líderes de verdad excepcionales que me ayudaron a través de
de palabra, como a empezar a buscar respuestas, ¿no? Igual era todavía muy turbio todo, pero empecé a tener herramientas. Quizás no lo había solucionado, no había sanado mi trauma, mi herida, mi no sé qué, pero tenía una herramienta para pelear cuando llegara un ataque de ansiedad, de pánico. Y todo empezó a tener un poquito más de color, o sea, como que empecé a ver la luz un poquito menos tenue. Así pasó, fue tan curioso que al final, cuando yo voy a esa primera como terapia, que voy con esa psicóloga, literalmente todo lo que ella me dijo, todo lo que ella me dijo, como que yo debería aplicar, que no sé qué tarara, ella me dijo, todo eso yo ya lo sabía, o sea, todo eso a mi Dios, en todo ese proceso de meses que yo lo viví con él, ya me lo había dicho. Entonces para mí fue como, ¿qué? Y entendí mucho que la ciencia no está peleada con Dios, ¿sí? O sea, y no las podemos separar, están directamente relacionadas, directamente conectadas, y entendí que es una relación. Y me acuerdo que yo le hablaba pues de las herramientas que yo había adquirido como tal, pero igual me siento así, pero igual me siento así. Y me acuerdo mucho que ella me felicitaba y me decía, a pesar de que la estás pasando tan mal, porque es muy grave lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, como que te escucho hablar como con tranquilidad y como con fundamento, me decía ella, una persona que nunca me mencionó a Dios igual. Y yo decía como, wow, qué impresionante, qué herramientas que ella me daba, literalmente ya yo las había adquirido a través de. Entonces, eso me pareció como súper lindo y siento que ya como para ir como dándole cierre a esta historia. Bueno, pasaron muchas cosas a lo largo de eso. Sanar fue un proceso, lo que les digo, un día a la vez, muy lento. Em, pero es que de verdad fue todo muy oscuro, o sea, fue todo muy oscuro. Y por eso siento que al final cuando tú pasas por estos procesos, nace esta necesidad de, ¿no? O sea, yo viví una historia que me obligó a hablar, o sea, literalmente. Y al final todos conocemos, ¿no? Esas personas que hablamos de cosas que vivimos y yo digo como, no, qué feo que alguien más esté viviendo esto y no tenga como las herramientas o que no entienda que esto, o sea, nos puede pasar, nadie está exento, todos somos como que somos vulnerables y nos puede suceder, pero más allá de todo esto que nos pueda pasar y lo feo que la podamos pasar, es entender que al final, mira, el cuerpo es absurdamente inteligente, o sea, absurda. Dios nos hizo tan perfectos que el cuerpo grita, que el cuerpo habla. Y científicamente está súper comprobado como todas las enfermedades al final son una reacción de una emoción, ¿sí? O sea, nos ponemos nerviosos, pasa algo, nos sale un granito, no sé qué, nos duele el estómago, ta. O sea, siempre estamos directamente conectados. Entonces somos tan inteligentes que al final cuando estallamos, que al final cuando llega esa crisis, es el cuerpo, claro, nadie quiere vivirlo, pero es el cuerpo gritando auxilio. Es el cuerpo diciendo, Tacho, o sea, espera, mira hacia acá, resuelve esto, resuelve aquello. Entonces sí siento que es importante como empezarnos a hacer cargo de todas estas cosas que no hemos resuelto. Y yo le diría a todas las personas que no han atravesado todavía un episodio así como de clínica, de hospital, de drogas, de medicamentos, que no esperemos a estallar y no esperemos a detonar para tomar acción de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, porque al final, como pensamos, eso somos. O sea, eso es como resultado. O sea, si tú quieres como analizar tu vida, y entender el porqué de tantas cosas, empieza a revisar tus pensamientos. Porque a veces queremos por fuera hacer un montón de cosas. Y si hago esto, y si no sé qué, y si y empieza una comparación y las redes sociales, y vivimos en este mundo de... Y luego es como tacho, ¿no? O sea, primero empieza desde el pensamiento, que es donde se forjan las acciones. Entonces, como hacernos cargo. Y otra cosa que siento que me ayudó para aquellas personas que lo estén viviendo, hay una palabra en Filipenses 4:8 que dice como parafraseada, como
Piensa en todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que sea bueno, en eso piensa. Y yo entendí que tenía que entrar como en un proceso de santificar mi mente, como de limpiar mi mente, porque literalmente yo estaba viviendo con una conversación interna demasiado negativa, o sea, todo el tiempo era como, estás mal, te va a pasar esto, te va a salir mal, esto no vas a poder, eh, horrible, o sea, en mi carrera como bailarina, eh, no, que nada se me iba a dar. Y mi vida estaba reflejando al final esos pensamientos, o sea, literalmente. Entonces, claro, cuando yo empecé a santificar mi mente, que ahora es un tema de, es un ejercicio, o sea, es un ejercicio, porque es que el pensamiento malo te va a seguir llegando. Y me acuerdo mucho un ejemplo que pusieron en todos los videos que vi, información que leí, era como, haz de cuenta que tu mente es como un aeropuerto. Y entonces, claro, cada avión trae un mensaje, pero tú eres el dueño del aeropuerto, es decir, que tú decides qué aviones como que permites que aterricen en tu aeropuerto. Entonces, claro, llega el pensamiento y de una vez tú te sientes tentado a aceptarlo como no vales nada. Y es eso de, tienes la opción de decir, "Ah, es verdad, no valgo nada". Y créeme que al inicio te vas a sentir hasta un poco como doble moral porque dices, es que en serio yo creo que no valgo nada. Pero si tú empiezas a hacer el ejercicio y decir, bueno, este avión no lo voy a dejar aterrizar, y entonces le empiezas a hacer el quite al pensamiento, lo empiezas a desechar y de verdad no lo dejas aterrizar. Entonces no empieza a haber una conversación y todo empieza a ser diferente. O de repente llega alguien y te afirma, te hace una afirmación, oye, qué talentoso eres, oye, qué bueno eres. Porque también es lo mismo, tenemos la tentación de decir, llega un halago y es como, no, eso es mentira, no lo merezco, no, sí tengo esto, pero tengo 10 cosas peor. Entonces es como, hey, no, deja aterrizar ese avión y tómalo y empieza a transformar y a santificar tu mente. ¿En qué estás pensando? Porque en lo que piensas, dice la palabra, tal como es en su corazón, otra versión dice, tal como es su mente, así es él. Somos lo que pensamos, definitivamente. Y como que lo último que yo diría es tenernos paciencia, tenernos mucha paciencia. Yo me acuerdo que apenas empezó este proceso caótico, yo contaba los días, yo decía, ok, llevo una semana así, no por mucho que dure un mes, luego no, llevo un mes, no por mucho, dos, o sea, no puede pasar, imposible. Si yo hubiera sabido que esto iba a durar tanto, ahora, es verdad, si bien no ha acabado, porque hay muchas cosas que tengo que seguir tratando en mi corazón, es un proceso de todos los días, es seguir creciendo, pero definitivamente hoy avancé un montón a lo que estaba hace 3 años atrás. Sin embargo, si en ese momento yo hubiera sabido que el próximo año que venía me esperaba días tan oscuros, lágrimas, pensamientos horribles, suicidas, cosas de verdad tan oscuras, no sé, quizás no hubiera tenido la fuerza. O sea, qué bueno es que no sepamos qué acontecerá, pero sea lo que sea y el tiempo que tome, sea corto, sea medio, sea mucho, como que poderlo abrazar en el sentido de que es necesario. O sea, es necesario para transformarnos. A mí me gusta mucho Gálatas 6:9, dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desfallecen. O sea, es una promesa, es como, no te canses de hacer el bien, no te canses de trabajar en tu mente. Es lo que yo te diría hoy, como, no te canses de creer que en serio vas a lograrlo, no te canses de creer que vas a gobernar sobre esos pensamientos, no te canses de creer que sí vas a tener esa vida que sueñas, no te canses de creer de que Dios sí puede cambiar tu historia, porque es que se ve demasiado desesperanzador el panorama y esa es la trampa, al final esa es la trampa, ese temor al futuro, ese miedo que entra en nuestro corazón nos lleva a hacer cosas horribles, o sea, la desesperanza nos lleva a puntos críticos de nuestra vida y por eso hoy estamos viendo lo que estamos viendo y esas noticias y gente queriendo y teniendo esa decisión de acabar con su vida, es muy triste. Y una vez, y con esto termino,
vi una película que me marcó y que lo describía, me la mostró una amiga que se llama Dana, y ella me mostró una película de niños que se llama bueno, algo así, no me acuerdo bien, El viaje del peregrino. Creo que es súper conocida, que es como infantil. Y literalmente había uno de como de los cuartos y donde estaban como unos monstruos así gigantes, horribles, no sé qué, y metían a las personas como en una prisión, como que los secuestraban en la prisión a los muñequitos, entonces y el muñequito que estaba como encarcelado, habían como muchos como cadáveres dentro de la jaula. Entonces llegaban como los ogros malos a la habitación y como que él se asustaba, pero ellos en sí no le hacían nada. O sea, no lo agredían, no lo mataban. Entonces el muñequito decía, pero ¿por qué no me hacen daño si ya me tienen prisionero? Y el otro le respondía como, porque al final de cuentas lo que quiere es esto. Y mostraba a los otros, a los que ya habían muerto. Y si al final, y claro, el cuarto de la cárcel donde estaba ahí se llamaba Desesperanza. Entonces decía, lo que la desesperanza quiere es eso, no va a venir quizás a matarte directamente, sino quiere que al final de cuentas tú mismo tomes la decisión, que veas todo tan oscuro y que digas, ¿sabes qué? No merezco la vida, no merezco esto y tomes tú mismo la propia decisión de acabar con tu propia vida. Entonces, yo por eso te digo, tente mucha paciencia porque así como existe la desesperanza, que es un lado muy oscuro, está porque existe la esperanza. Entonces, así como su palabra dice, como esperanza significa esperar, o sea, ¿en qué estás esperando? ¿En quién estás esperando? Y si tú estás esperando en Dios, de verdad, confía en que Él te va a sacar, confía en que vas a ir al otro lado, confía en que hay una esperanza y hay una luz después de este camino que se ve tan turbio. Te entiendo, también estuve ahí, también la vi súper difícil y creí que no iba a salir, pero para mí hoy estar aquí sentada, grabando esto, hablando de esto, con herramientas que cuando llegan episodios así como medio de ansiedad, es como no, Tacho, organicemos, chichichichichin, y quizás ya no es tan caótico como lo fue en su momento, que de verdad fue horrible. Entonces, eso es lo que les quería contar. Se viene una temporada muy interesante, eso es parte de mi historia, pero van a haber muchas historias más. Vamos a tener un par de invitados también. Estaremos hablando de esto, estaremos compartiendo. Así que pues los invito a que sigan esta temporada. Es el primer episodio oficial, pero vienen una buena temporada de muchas cosas por escuchar que seguro nos van a ayudar a ver las cosas con más claridad. Bueno, gracias por ver, de verdad, gracias por quedarte hasta el final, por ver todo este capítulo. Los espero para que sigan viendo todo lo que viene, todos los episodios que vienen, que están buenísimos, con invitados también. Así que nada, gracias por quedarte hasta el final y por haber visto De Carbón a Diamante Podcast.